Bueno, ahorita sí, muy buenas noches oficialmente, jóvenes. ¿Cómo han estado? Muchas gracias por estar acá presentes en estas cipas. ¿Me confirman audio, por favor, y video? Si son tan amables. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, ajusto aquí un poquito el volumen. Bueno, entonces muchachos, bienvenidos. Voy a tratar de ser lo más claro posible y de brindarles todas, bueno, algunas herramientas, algunos recursos que les pueden ayudar a facilitar la realización de la tarea 2, ¿sí? Entonces, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con una explicación sobre las leyes de Newton. Listo. Voy a compartir acá una ventanita. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces vamos a comenzar entonces con unas explicaciones que son necesarias para que ustedes puedan abordar estos ejercicios propuestos en la tarea. Bueno, antes de comenzar esta diapositiva, sí les voy a abrir acá la tarea para que la tengan ustedes clara. Entonces, usualmente esas actividades se suben en el entorno de evaluación, pero en este caso la guía de actividades y el formato del póster están colgados. Espérame que no les estoy compartiendo esto. Están colgados en el foro del curso. Bueno, entonces, volviendo acá, entonces acá está la tarea 2 montada acá en el curso dentro del foro, ¿sí? Entonces, acá donde están las instrucciones, donde están los enlaces de las webconferencias, vamos a mirar entonces el anexo 2, que es el póster, y el anexo 1, en donde están discriminados claramente los ejercicios a resolver. Entonces, para esta tarea tenemos unos ejercicios, los cuales les van a brindar a ustedes la oportunidad de profundizar un poco más en cuanto a la realización de estos ejercicios de una manera, eh, de alguna manera, con mucha creatividad, ustedes van a resolver esas actividades. Hay algunos ejercicios que pueden ser abordados desde la simplicidad de su enunciado o pueden ser de pronto abordados de alguna manera más profunda, ¿sí? Bien, entonces, como primera medida, recordarles que ustedes debieron haber compartido la elección del literal para trabajar en el foro, ¿sí? Entonces recuerden que dentro de las rúbricas de cada una de las tareas siempre hay una rúbrica que es el foro, la participación en el foro. Entonces es importante que ustedes compartan esa información para poder tener una tabulación al día y así ir cargando los puntos de la participación. Recuerden que la participación tiene unas fechas que yo se las compartí acá en el foro, ¿sí? Un supuesto para que nosotros los tutores podamos revisar, o en este caso mi persona que soy el tutor encargado de ustedes. Entonces, ejercicio 1 del 3 al 13 de octubre, ejercicio 2 y 3, póster y video entre el 14 y el 20. Y el desarrollo del ejercicio 4 del 21 al 25. Entonces, con este supuesto, entonces, la idea es que en este momento ustedes pudieran resolver dudas o inquietudes también con la realización del ejercicio número 4. Sin embargo, pues voy a tomar también en cuenta que hay algunos estudiantes que apenas esta es su primer encuentro con esta unidad. No sé si me equivoco. ¿Sí me están escuchando? ¿Se sienten los?
¿Se Sí, sienten Sí, profe. señor. aptitudes? Sí, señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces, también es importante que compartan sus avances para poder entonces recibir la realimentación. Acá en el foro yo también les comparto las grabaciones de las CIPAS y también los encuentros que vamos a tener para esta unidad y las que van a seguir. En ese orden de ideas, entonces, miremos entonces el planteamiento de la unidad 2, en donde tenemos una tipología de ejercicios. ¿Qué tipología? Cada uno de ustedes eligió un literal, ¿sí? Y entonces en ese literal ustedes van a desarrollar cada una de las actividades que se proponen. Entonces tenemos el estudiante que eligió el plano inclinado sin fricción, el que eligió la máquina de Atwood, quien eligió el fuerza sin fricción, quien eligió tema de sistema acelerado y quien haya elegido el ascensor. Entonces, aquí hay un enunciado que precisamente entonces requiere que ustedes planteen unas soluciones innovadoras utilizando los principios de fuerzas, tensiones, movimientos y equilibrio para resolver de manera eficiente y creativa, ¿sí? Entonces aquí se va a tener en cuenta también la creatividad con que ustedes resuelvan esta situación problemática. Ahora bien, el desarrollo de la guía tiene como objetivo que ustedes al final puedan cargar toda esa información en un documento que se llama póster, ¿sí? Entonces acá está también ese póster y es una plantilla en PowerPoint, la cual ustedes van a subir todo lo que van a hacer en esta actividad, ¿sí? Aquí está cada uno de los pasos que hay que seguir, llenar la introducción, colocar el nombre del estudiante, llenar el encabezado, ¿sí? Colocar la introducción, aquí más o menos está desglosado qué es lo que hay que hacer, el tamaño de la letra. Aquí también pueden hacer ustedes el ejercicio, ¿sí? De lo que están haciendo. Y en la solución innovadora, luego viene la solución analítica del ejercicio 4. Eso es lo que debe estar consignado en este archivo, ¿sí? Bueno, me devuelvo a la tarea. Entonces, el ejercicio 1, ¿en qué consiste? Primero, que usted reporte en el foro la elección del literal. Luego, dar entonces sus aportes y dar una solución innovadora, ¿sí? Dar una solución innovadora, tratar de abordar el problema de alguna manera. Esa es la plantilla para que ustedes suban en el foro. Está el ejercicio 2, el cual entonces ya para profundizar en el análisis de la solución del ejercicio 1, se solicita que el estudiante presente fundamentación sólida, teórica, basada en los principios de dinámica que sustente la propuesta planteada. Entonces en el ejercicio ustedes Profe, buenas plantean, noches. Qué hola, pena interrumpirlo. Es que sí, no veo la imagen que está compartiendo. yo estoy compartiendo un PDF, sí, estoy compartiendo el PDF de la tarea. ¿Todos lo ven? No, yo no lo veo. Yo lo sí veo. lo veo. Sí, profe, yo lo veo. Yo Yo lo veo. también. Sí, profe, sí Bueno, está bien. Buenas noches. debes de pronto mirar la forma de visualización que te muestra el moderador. Ya, profe, ya. Gracias. Bueno, muy bien, listo. Tienen que hablar porque si no yo prendo la moto y yo sigo derecho. A veces queda uno como solo acá. Entonces, está claro el primer punto, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Profe, una pregunta. En mi caso es el del sistema acelerado. La verdad le he dado cabeza, pero ahí siempre muestra como un enunciado principal de videojuegos, si no estoy mal, y la verdad no sé como qué solución dar innovadora en ese sentido. ¿En cuál? ¿En qué punto? ¿Cuál elegiste tu sistema acelerado? Sí, señor. Listo, entonces, este sistema acelerado es uno de los más utilizados. Yo ahorita les voy a mostrar unas aplicaciones para que a ustedes les quede más claro, ¿sí? Yo sé que ahorita van a quedar un poco más tranquilos. Listo, profe. Entonces, en los videojuegos, acá hay muchos videojuegos que utilizan este sistema. Los que son de carreras de carros, los que son de desafíos de saltar, Mario Bros. No sé si han visto algunos videojuegos donde tengan que colgarse, donde tengan que
de pronto tirar alguna masa para poder subir algún nivel, ¿sí? Entonces, la idea es que usted acá pueda, pueda poner a jugar su creatividad, ¿sí? Aquí en esta parte los ejercicios no van a quedar bien o mal, porque es una interpretación que usted va a plantear, ¿sí? Con lo que usted está estudiando. Entonces usted plantea una solución innovadora a ese sistema. ¿Cómo se podría plantear, por ejemplo, en ese sistema acelerado, en esta parte de los juegos, ¿sí? Listo, profe, está bien, gracias. Bueno. Miremos acá. Entonces, listo. Entonces acá, en esa primera parte es que usted plantee una solución innovadora al problema, obviamente teniendo en cuenta nociones de fuerzas, tensiones, movimientos, equilibrio, pero aquí no vamos a utilizar ecuaciones ni nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Obviamente ustedes van a buscar de pronto algunos referentes y cuando busquen esa información recuerden siempre generar la cita, porque eso le demuestra a uno como tutor que el estudiante está esforzando por buscar información de diferentes fuentes, ¿sí? Bien, ahora vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio entonces nos habla de que vamos a hacer una profundización haciendo el análisis del ejercicio uno. Entonces, por ejemplo, eh, quien me acaba de hablar, señorita, ¿quién me acabó de hablar? Perdón que no estoy viendo los nombres acá porque estoy compartiendo la pantalla. Pues yo fui la que hice la pregunta ahorita del sistema acelerado. El sistema acelerado, bueno, regálame el nombre porque no puedo ver aquí la interacción, por favor. Señora Mariana. Mariana. Bueno, Mariana. Mariana, entonces en el caso tuyo, debes ir, por ejemplo, a esta parte del sistema acelerado, ¿cierto? Entonces, en ese sistema acelerado, eh, ya hay una pregunta orientadora. Entonces, ¿cuál es la aceleración de cada bloque? Recuerde que no hay fricción. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los últimos números del número del documento para poder plantear entonces las variables de este ejercicio. ¿Sí? Profe, y ¿Dónde? iba a hacer una pregunta, porque ya yo hice el dibujo Sí, y hice la ecuación de reemplazar por los últimos dígitos, pero sí. de ahí para allá quedé perdida porque tengo varias fórmulas, pero no sé cómo reemplazar porque me piden la aceleración. Entonces, si quieres yo le comparto el PDF donde lo hice, que lo hice con la aplicación que usted nos regaló en el CIPAS pasado, para que Sí. usted me lo mire a ver qué puedo hacer ahí. Listo. A ver. Pues yo lo voy adelantando. Eh, Tú ya compartiste la información en el foro, el documento, las preguntas. No, profe, pues solo compartí lo que elegí ya, pero el resto no, No has compartido. no. Bueno, pues tendríamos que, bueno, si quieres, mañana puedes escribirme en horas de la tarde por Teams y miramos específicamente tu ejercicio. ¿Listo? Ok, profe, está bien. Listo. Bueno, entonces, eh, le adelanto. Como esto nos habla que es un sistema acelerado, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a tener en cuenta las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de las ecuaciones? Mariana, ¿se acuerda de las ecuaciones? Mariana, ¿no? Aquí estoy, tengo, Ah, bueno. tengo varios. Aquí Es que lo entonces, estaba buscando aquí en el cuaderno. entonces hay que tener en cuenta aquí que cuál es la aceleración de este sistema. ¿Cuál es esa aceleración? Pues va a ser la aceleración de la aceleración gravitacional terrestre, o sea, G, ¿sí? Entonces eso ya entra a jugar acá en función de estas dos poleas.
yo tenía por aquí una aplicación de este sistema de poleas. Por ejemplo, lo podemos modificar para mirar entonces esos valores. Pero bueno, pero entonces, para yo continuar aquí con la explicación, porque todavía no hemos empezado con la teoría, simplemente lo que quiero es que quede claro en ese momento qué es lo que se va a hacer, ¿sí? ¿Queda claro qué es lo que vamos a hacer hasta el punto 2? Profe, yo tengo una pregunta. Yo realicé el día de hoy, yo ya le había mandado para el pues, de primer punto para la retroalimentación. Usted me dijo pues que estaba bien, pero que debía colocarle ejemplos, algo así. Sí. Hoy realicé esa parte que usted está pues haciendo ahí con las fórmulas, pero no, lo que no me fijé era que usted, lo que dice la compañera que ha compartido un link como para hacer el dibujo, o sea, lo que usted acabó de mostrar ahí. ¿Tengo que hacer eso para anexarlo al trabajo o eso no toca hacerlo? Eso fue lo que como que no, se me enredó ahorita que lo vi. No, o sea, yo lo que pasa es que como a nosotros nos hacen preguntas, entonces nosotros preparamos las IPAs con lo que los estudiantes nos pregunten, ¿cierto? Entonces, los estudiantes han tenido dificultad para hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, yo les mostré una herramienta para hacer esos diagramas de cuerpo libre. Ustedes pueden hacer la que ustedes quieran. Yo les mostré una Por herramienta que eso, se llama... eso era lo que yo no sabía que tenía que hacerle, porque pues yo le acabé de compartir en el foro el ejercicio que en este momento usted está Sí. compartiendo, Bueno. pero digamos no anexé esos muñequitos, digámoslo así, por ponerle algún nombre, no los anexé porque no sabía que había que hacerlos, ni tampoco sé en qué aplicación. No saben no saben cómo hacerlos. Listo. Yo Sí, les voy a no sé. mostrar, yo les voy a mostrar todo eso. Entonces, espérenme Vale. un segundito acá. Vea, aquí en el literal 2 les pide, obtenga las ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre. Entonces ahí es donde hay que hacer el dibujo, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre. En todos los temas le pide que haga el diagrama de cuerpo libre, como paso 2, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, como ustedes Profe, señor, qué pena, una pregunta pequeña. Yo tengo una duda, yo tengo la máquina de agua, ¿cierto? Pero la verdad estoy confundido. El diagrama de cuerpo libre, ¿se lo ejecuto al peso o porque es que no sé a cuál, o sea, qué parte de la figura es la que debo ejecutar el diagrama de cuerpo libre? en la máquina de Atwood, Sí, señor. listo. Bueno, espere, pues yo voy acá por paso. Entonces, vea, lo voy a resolver de una vez porque a mí me gusta que me pregunten. Ve. O sea, no sé Eh, si lo va a responder adelante, pero es la duda Te que lo tengo. respondo después de eso. Entonces, vea, muchachos. Para hacer esos dibujos, pues una herramienta fácil es Paint, que ya viene en el computador, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes podrían hacer esos dibujitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Entonces, por ejemplo, el que es el del plano inclinado, pues uno hace el rectángulo, ¿cierto? Y si uno necesita, pues, montarle una cajita, pues vamos a montarle una cajita acá, ¿cierto? Vamos a mirar si esto lo podemos girar. Parece ser que no se pudo girar. Voy a tratar de... Entonces, aquí, pues, uno podría tratar, no sé, dibujarlo de pronto con estos palitos, tratar de dibujarlo. Aquí me está dibujando otro de los mismos. Bueno, con Paint a mí se me dificulta, no tengo mucha experiencia con Paint. Me parece que es como para otras actividades, no para matemáticas, pero puede ser un desvare. Entonces aquí uno podría, o sea, ¿qué hay que hacer, como dicen coloquialmente, cacharrearle a estas aplicaciones? ¿Cuáles utilizo yo y cuáles les recomiendo? Pues a mí me gusta mucho trabajar con esta que se llama iDrew. Entonces, ¿qué es iDrew? Entonces, iDrew es una plataforma de pago que le permite tener a usted tableros infinitos. Sin embargo, usted gratis solamente puede crear 5 tableros. Entonces, ahí se limita un poco, pero un tablero es infinito, usted puede hacer lo que usted quiera. Entonces, para efectos de esos diagramas de cuerpo libre y para escribir las ecuaciones, porque es muy engorroso pasar de Word a Paint y de iDrew a Word, ¿cierto?
y recortar y pegar imágenes, ¿cómo resuelvo yo ese problema? Pues yo en este iDrew, ustedes se van, voy a hacer aquí un ejercicio, voy a abrir un incógnito acá. Ustedes van en el navegador y buscan iDrew, o sea, Hydro, con doble O, pero se pronuncia iDrew, ¿sí? Entonces uno va a esa plataforma y con el correo que ustedes quieran, ojalá con el institucional, ustedes crean su usuario, inician sesión, ¿sí? Les voy a mandar este enlace para que lo tengan ahí en el correo, para que lo tengan en el chat. Bueno, ahí les mandé la página de ese iDrew. Entonces ya cuando ustedes tengan la sesión abierta y todo, entonces ustedes van a tener este tablero, ¿sí? Entonces, este tablero usted le puede minimizar y lo puede aumentar, lo puede tener en pantalla completa, como usted quiera, ¿sí? Aquí para que ustedes vean un poco de esto, como es un tablero infinito, si ustedes les hacen con el scroll, él se les va a alejar, ¿sí? Él se les va a alejar. La idea es que cuando ustedes vayan a escribir, lo tengan en la vista al 100% para que cuando ustedes vayan a imprimir, les salga el PDF del tamaño de la hoja, ¿sí? Para que no les va a salir un PDF muy pequeño. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Entonces, crean una margen aquí, crean una margencita personalizada para ustedes y con esa margen ustedes van a empezar a hacer los ejercicios de ahí para abajo. ¿Cómo hacemos para agregar la margen? Pues yo me voy aquí a seleccionar y yo lo voy alargando, ¿sí? Yo lo voy alargando a medida que yo vaya llenando esto con los ejercicios. Entonces yo, por ejemplo, voy acá y yo empiezo a abrir acá, ¿sí? Bien, entonces cuando yo ya tengo esto acá, ese va a ser mi entorno de trabajo. Y cuando yo le vaya a dar imprimir, cuando yo le vaya a dar, por ejemplo, aquí guardar, descargar imagen o descargar PDF, observen que cuando yo descargo el PDF, él me va a descargar solamente la área que yo tenga rayada. Si yo tengo todo eso desordenado por allá, súper rayado, pues me va a imprimir toda la hoja, todo el tablero. Si notan que ya me salió la margen cuando yo descargo el PDF, ¿sí? Muy bien, entonces acá, vamos a darle aquí para que nos quede en el 100% que es nuestra área de trabajo estándar. Y aquí ustedes van a poder entonces colocar aquí. Entonces, solución innovadora, van a hacer, esta es la solución del ejercicio. Entonces, es tarea 2, unidad 2, ustedes lo rotulan como quieran. En este caso, pues yo voy a colocar mi nombre, John Freddy González. ¿Sí? Y aquí entonces va a ser mi área de trabajo. Entonces aquí hacer los dibujos es un poco entretenido. Por ejemplo, si quisiéramos dibujar ese plano inclinado, yo aquí tengo algunas figuras, ¿sí? Y yo puedo hacer entonces una figura acorde a mis necesidades. Y como tengo la cuadrícula, pues voy a poder entonces generar unos trazos más limpios, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero hacer este triángulo de esta manera, yo lo hago así. No me gustó, entonces lo borro y voy y construyo otro. Vamos a construir entonces, por ejemplo, el del plano inclinado. Entonces, si uno quiere hacer un plano inclinado, aquí hace el triángulo fácilmente, sigue las líneas, ¿sí? Sigue las líneas y hace su figura. Que me está preguntando por el plano inclinado, por la máquina de agua, el plano inclinado, vale, listo. Entonces acá también uno puede terminar de hacer la figurita que usted quiera, ¿sí? Yo la voy a hacer un poquito acá, asimétrica, simplemente para que vean que ustedes que es fácil de dibujar. Yo le puedo cambiar el color a los trazos. Yo si quiero selecciono esto y lo cambio de color, le coloco color rojo, ¿sí? Yo lo puedo personalizar, puedo colocarle el tamaño, ¿sí? Y aquí puedo hacer entonces todos esos dibujos. ¿Qué es lo interesante? Que aquí también podemos escribir las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hallando una tensión en la cuerda, yo aquí tengo todas las opciones para hacer entonces ese entorno matemático. Entonces, escribo entonces las ecuaciones y aquí están todos los entornos para uno hacer
las fórmulas, están los de las raíces, están los de las potencias, ¿sí? Aquí están todos los formularios. De hecho, te les puede servir hasta en otra asignatura. No sé si ya la conocían o si quieren que profundice un poco en esta, o lo dejamos así, vamos a las explicaciones con los simuladores. Profe, sería bueno lo de las explicaciones. Bueno, entonces, Tienes que descargarme el programa. no, es una página. No, pero el Wolfram, Ah, el Wolfram Player, sí, sí, señor. sí. El Wolfram Player hay que descargarlo para poder que ustedes tengan estos entornos. Bueno, entonces ya resolví una pregunta que fue lo de cómo hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Entonces, eh, es como aislar el dibujo y ubicarle las fuerzas. Entonces, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre aquí en esta masa? Pues aquí hay una fuerza. Vamos a hacerlo sin rozamiento. ¿Qué fuerzas hay aquí? Entonces, díganme, ayúdenme ustedes, ¿qué fuerzas hay? Entonces, hay una muy importante, que es la que nos jala hacia el centro de la Tierra. ¿Cómo se La llama gravedad, esa? ¿no? Profe, la gravedad. Pero ojo, la gravedad, recuerden que la primera ley de Newton nos dice que, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? La segunda, perdón, que la fuerza es igual ¿a quién? ¿Es igual a quién? A la masa por, Volumen, ¿no? no, Velocidad, aceleración. eso. La masa es igual a la fuerza por la aceleración. Esta, es muy importante. Entonces, cuando yo voy a hablar de fuerza, yo no voy a colocar aquí que esta fuerza es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿o sí? No, profe, No, porque no es solo esa variable. porque es que este 9.8 es solamente el valor de la aceleración, en este caso, ¿cierto? Entonces, en este caso aquí, lo que sí yo puedo escribir es que G es ¿cuánto? Es 9.8 metros Ajá, sobre segundos. segundo Sobre cuadrado. segundo. Es. Pero ya si yo voy a calcular la fuerza, entonces ya la fuerza es otra cosa. ¿Qué es la fuerza? Entonces aquí en este caso, vamos a suponer que supongamos que esta masa tiene, por ejemplo, 5 kilogramos, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a suponer que esta masa tiene 5 kilogramos. ¿Sí? Listo, entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre, yo tengo que tener en cuenta todos estos datos. Ahora, este vector de aquí, yo lo voy a pintar con colorcito azul porque me gusta el azul, y yo lo voy a bautizar. Entonces, este vector me representa ¿qué cosa? La fuerza que nos jala, ¿cierto? ¿Qué es quién? Es quién en este caso, entonces. La masa, ¿que es cuánto? 3.5, perdón. ¿Cuánto dije? 5. 5. Pero eso me quedó muy grande esta letra y me va a quedar por fuera del gráfico. Listo, voy a colocar esta mejor. Entonces, listo, acá. Voy a utilizar ese entonces. ¿Quién es la fuerza? ¿Por qué lo estoy pintando con este vector, con esa flechita? Porque la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces, la fuerza será igual a 5 kilogramos que multiplica la aceleración. En este caso aquí no hay una aceleración externa, solamente la aceleración gravitacional terrestre, ¿cierto? Que sería entonces equivalente ¿a quién? A Al- 9.8 sobre segundos al cuadrado. ¿Eso es qué? Exacto, o sea, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces es fácil hacer esta operación. ¿Quién me ayuda a hacer esta operación acá? ¿Quién tiene calculadora y que me ayude? 5 por 9.8. 49, profe. 49 49. solito. Sí, señor. 49 exactos. Listo, entonces esos 49, ¿qué? ¿Qué unidades? 49 kilogramos
por Sobre metro sobre segundo al cuadrado. al cuadrado. Y ojo, que estas unidades representan una magnitud, la magnitud de la fuerza. ¿Se acuerdan la magnitud de la fuerza en qué unidades se trabaja? Profe, yo tengo una pregunta. Usted de pronto tiene, es que yo, como yo trabajo, pues no he podido estar, no he podido estar en el CIPAS pasado, pero no Sí, tengo, digamos, esas fórmulas que usted está sacando ahí, aunque yo entiendo un poco, pero sí me gustaría tener las fórmulas. De pronto usted en el primer CIPAS que hizo no tiene de pronto una presentación de PowerPoint o algo que me pueda compartir. yo, yo le colaboro con eso, pero entonces déjeme terminar esa parte aquí, ¿sí? Vale. Yo le colaboro con todas esas fórmulas, ¿sí? Entonces, eh, la fórmula es lo de menos, ¿sí? La idea es que ustedes traten de hacer la interpretación y de tratar de un texto extraer un gráfico y ese gráfico hacer este análisis, ¿cierto? Entonces, los newtons tienen unidades de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y eso lo vamos a abreviar con la letra N. Bien, entonces ahorita sí. Resulta que la fuerza hacia abajo, esta fuerza que nosotros estamos calculando acá, en la mayoría de textos la llaman W. Y la llaman W porque es que esta W lo llaman, este W es el W de weight. ¿Qué es weight en inglés? Es el peso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces aquí tenemos, listo, que la fuerza hacia abajo, este peso es de ¿cuánto? Es de 49. ¿Qué unidades? 49 newton, ¿cierto? Newton. Newtons. Listo, muy bien. Ahora resulta que como hay un plano inclinado, aquí siempre se nos va a formar un ángulo, ¿sí? Vamos a bautizar. Entonces este ángulo puede ser, es un ángulo variable. En los ejercicios colocan algunos valores. Yo lo voy a llamar teta, ¿sí? Lo voy a llamar ese ángulo teta. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que este ángulo es de 30 grados, ¿sí? Vamos a suponer que este ángulo es de 30 grados. ¿Qué mide 30 grados? La abertura que generan estos dos segmentos. Ahora bien, ¿cuál es el diagrama de fuerzas que nosotros vamos a hacer acá? Cuando yo tengo este plano inclinado acá y este bloque hacia dónde se va a mover, ¿ustedes qué dicen? ¿Eso se moverá o se quedará ahí quieto? No se mueve Entonces se mueve, ¿cierto? Entonces, ¿en qué dirección se mueve? hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, aquí me sale otra fuerza. Aquí me sale otra fuercita, que la voy a tratar también desde el centro de masa. Bueno, entonces aquí también me sale otra fuercita. Lo voy a pintar así. Y esta fuercita se llama ¿cómo? Entonces llamémosla F. Entonces, esta fuerza, llamémosla F, ¿sí? Pero Esta es esa la no sería fuerza. la velocidad en la que ella baja o la Sí, esa fuerza, aceleración en la que ella sí, baja. no, sí, no, pero este es un ejercicio que yo estoy aquí tratando como de irlo al revés, ¿sí? Miren que yo no les di ningún dato, simplemente estamos sacándole datos a eso, ¿sí? Estamos sacando y le estamos colocándole. Entonces esa fuerza es la fuerza que lleva hacia abajo del bloque, ¿cierto? ¿Qué fuerzas implican en este movimiento? ¿Cuáles fuerzas están involucradas aquí? Esta la llamaríamos la fuerza en qué eje. La fuerza en el eje X porque se está moviendo así, ¿cierto?
Y también tendríamos otra fuerza aquí. Otra fuerza. Esto que estamos haciendo, esto que yo estoy haciendo aquí, es la descomposición de las fuerzas. ¿Sí? ¿Ustedes ya vieron álgebra lineal? No, señor. No han visto álgebra lineal, listo. Entonces, No, profe. esta fuerza se descompone aquí se descompone en dos cantidades, ¿sí? Una es la componente que tiene hacia abajo, que es Y, y la otra que tiene aquí en X, ¿sí? Eso se descompone en esas dos fuerzas. Yo ahorita les muestro un diagrama más chévere, ¿sí? Esas dos fuerzas, entonces, una sería la fuerza en X y esta sería la fuerza en Y. Y hay otras fuerzas que están involucradas acá. ¿Quién me dice que otra fuerza está involucrada? Profe, la normal. Eso, la normal, que esa normal siempre es, ¿cómo? Es perpendicular al movimiento. Entonces, esta fuerza hacia arriba es la que llaman la fuerza ¿cómo? Esta es la fuerza normal. Sí, esta es la fuerza normal. Y hay otra, cuando trabajamos con fricción, que es una fuerza que se opone al movimiento. Por ejemplo, supongamos que esa rampa tiene una lija encima y que esa cajita es de caucho. ¿Ustedes qué opinan de ese La coeficiente de resistencia. rozamiento? ¿Será alto? Claro. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, esa superficie fuera vidrio? ¿Cómo sería ese Sería coeficiente? menor. Será menor, ¿cierto? Entonces, todas esas fuerzas hay que representarlas en un diagrama de cuerpo libre y son proporcionales por ejemplo, si esa fuerza, por ejemplo, si fuera lija y caucho, esta fuerza que se lo pone en movimiento es más grande, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería la fuerza que hay que aplicarle hacia acá para que se pueda mover el bloque? ¿Cómo tendría que ser esta roja? Tendría que ser mucho más grande que esta. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, esto es un diagrama de cuerpo libre. Solamente es un diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, ¿dónde están las ecuaciones que modelan todos estos elementos? ¿Sí? Entonces, aquí en esta presentación que yo había hecho, esta yo fue la que hice la clase pasada, yo les explicaba entonces cuáles eran esas leyes, las leyes de Newton. Entonces, teníamos la ley de la inercia, ¿sí? Teníamos la ley de la fuerza, esta que es la que yo les acabo de mostrar, fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? La ley de acción y reacción, hicimos unos ejemplos con un coeficiente de restitución, ¿sí? Para mirar eso. Entonces, esas ecuaciones ustedes las consiguen en cualquier texto que ustedes consulten, ¿sí? Cuando yo necesitaba hacer las actividades de física, yo me confiaba mucho de una página que se llama eh, GeoGebra. ¿Ustedes conocen a GeoGebra? Sí, señor. Entonces, ¿cómo les Sí, parece señor. que cuando ustedes en GeoGebra pueden crear un perfil también como usuarios y pueden disponer de todos los recursos que hay allí? Si no quieren crear un usuario, pueden buscar. Entonces, por ejemplo, si a mí me hubiera tocado la máquina de Atwood, por ejemplo, y que me pregunto ahorita, la máquina de Atwood, yo busco en GeoGebra que hay construido la máquina de Atwood. Entonces, yo creo que aquí me está leyendo la tilde. Uy, doble O, máquina de Atwood. Entonces, aquí hay unas simulaciones que otros expertos han desarrollado. Entonces, esos elementos ustedes los pueden utilizar para resolver de alguna manera esos problemas que ustedes tienen allí. Voy a mirar uno que me gustó a mí de esta máquina de Atwood que tiene unos datos que se pueden variar.
Y podemos entonces aquí hacer alguna simulación y poder entender algo de la máquina de AdWords. Entonces aquí en la máquina de AdWords vamos a variar aquí, por ejemplo, las masas. Vamos a colocar que la masa 1 es de 400 gramos y la otra masa es más grande, a ver si esto se mueve, ¿cierto? El radio de la polea lo puedo mover también porque en ese radio afectan entonces, eh, y también la masa de la polea, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre? Entonces, en la máquina de AdWords, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué fuerzas hay involucradas ahí? Pues como estos son unas masas, obviamente esas masas las está jalando la gravedad, ¿cierto? Que son estas negritas. Observen que si yo aumento la masa roja, la flechita se va a alargar más porque hay mayor fuerza. ¿Sí ven el dibujo? Eso hay que tenerlo en cuenta en los diagramas de cuerpo libre. Bien, y tenemos entonces la fuerza de tensión de la masa 2 y la fuerza de tensión de la masa 1, ¿sí? ¿Qué pasaría con este modelo? Vamos a darle iniciar. Ah, bueno, este modelo tiene un error acá, entonces no nos va a funcionar para la explicación de este que yo le iba a hacer acá. Miremos este otro. Bueno, entonces, ¿quién preguntaba por las fórmulas de la máquina de Atwood? Sí, profe, aquí estoy siguiendo la explicación. Listo, entonces aquí se las presento. Entonces, estas son las explicaciones, estas son las fórmulas para hallar. Entonces, en ese análisis que ustedes hacen, pues ustedes van y buscan cuáles son las ecuaciones del modelo de Atwood y tratan de entenderlo un poco, ¿sí? Sin embargo, pues aquí con esta simulación uno podría entender un poco. Entonces, aquí tenemos entonces la distribución. Entonces tenemos el peso 1 menos la tensión 1 tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración. Pero recuerden que estas son las fuerzas. Y las fuerzas deben de pintarse entonces con los signos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a manejar estas ecuaciones. Aquí podemos variar. Le mando este enlace desde la máquina de Atwood. Por favor, Se lo voy a profe. mandar ya. Tan amable. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ahí lo voy a mandar desde la máquina de Atwood para que lo Muchas tenga ahí gracias. presente. Listo. ¿Qué hora es? 8:43. Listo. Y así como hay máquina de Atwood, aquí ustedes también pueden buscar entonces, por ejemplo, el sistema acelerado. Perdón. El sistema acelerado. Entonces aquí hay un sistema acelerado y hay que buscar entonces en dónde está el sistema aquí acelerado que nos conviene a nosotros para este ejercicio. En este caso, eh, es una, esta es una máquina poleas. Vamos a mirar qué hay en poleas acá. O sea, yo lo que estoy haciendo es como tratando de darles luces para que ustedes puedan hacer todo ese trabajo de investigación, de ir a buscar, ¿cierto? Ve, aquí hay uno de poleas, aquí hay uno del, miren ese qué interesante este de poleas para que ustedes lo puedan trabajar. Tiene la masa, tiene el coeficiente de restitución, ¿sí? Entonces, este sistemita puede funcionarle a la persona que tiene un sistema acelerado. ¿Por qué acelerado? Porque aquí podemos ver cómo es el movimiento si yo le coloco una masa más grande, ¿sí? Y vamos a iniciarlo, vean. Entonces aquí podemos ver que hay un movimiento, ¿cierto? ¿Cómo ven este? O sea que si digamos ya tengo el sistema acelerado, ese muñequito es el que puedo hacer para Eso anexarlo no, al trabajo. eso sí. Entonces, no, sí, ese muñeco, o sea, usted podría hacer la interacción con esa aplicación, pero cuando le dicen que diagramas de cuerpo libre, entonces no se enrede. Usted llega y le coja, usted llega y coge y le toma una foto. Usted llega y le toma una foto, ¿cierto? Sí. Listo, y toma una foto. Si quiere, guarda la foto. Nuevo recorte, perdón, voy a volverlo a hacer. Les voy a mostrar otro truco, pues, para que ustedes, otro truco con otra herramienta, eso no son trucos. Yo suponiendo que voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de esto, yo voy a guardar esa imagen. Voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Esto se llama polea. Lo voy a guardar. Y a mí me gusta mucho trabajar con otro programa que se llama GeoGebra, ¿sí?
Entonces se llama GeoGebra. Aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? De este sistema acelerado, por así decirlo. Entonces, eh, solución innovadora, ¿por qué? Porque usted va a utilizar un software. ¿Va a utilizar a qué? Va a utilizar GeoGebra. Tuvo que ir a buscar esa aplicación y descargarla. Entonces aquí, ustedes acá en imagen, donde está aquí el deslizador en imagen, ustedes pueden subir esa imagen que acabamos de crear. Se llama polea, o sea que está por aquí abajo. No guardo descargas. No la polea. Pero yo me devuelvo donde guardé la imagen. Creo que fue en el escritorio, profe. ¿Será que la guardé en el escritorio? Será algo a volver a mirar aquí en el escritorio. Ah, sí, en el escritorio. Muy bien, están concentrados. Concentrados, listo. Entonces ya, aquí en Febro ustedes pueden pegar esa imagen. Y si quieren que les quede más chévere, se le dan propiedades al objeto y aquí le quitan opacidad para que queden las cuadrículas. Entonces aquí en la opacidad ustedes le disminuyen un poquito la opacidad. Sí, vea. Entonces ahí le quedó la plantilla. ¿Cuáles son las fuerzas que vamos a dibujar entonces? Entonces vamos a dibujar acá con vectorcitos, vea, o con puntos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un segmento. Entonces, la primera fuerza que hay aquí, entonces hago el dibujito, ¿sí? Voy a hacerlo derechito. Entonces voy a hacer un vector que sea de aquí hacia abajo, vea. Entonces ahí dibujé una de las fuerzas, ¿sí? ¿Qué otra fuerza puedo dibujar? La de la tensión del cable, ¿cierto? Vea. ¿Qué otra fuerza entonces hay que dibujar en ese diagrama de cuerpo libre? En esta figura hay fuerzas en los lados. No, ¿cierto? Aquí puedo dibujar la otra fuerza que interactúa con esta cajita de acá. ¿Sí? Tiene una fuerza para este lado, tiene otra fuerza para este lado, perdón. Sí, entonces miren, estas herramientas le permiten a ustedes hacer estos dibujos de una forma más entretenida. Tenemos la de la aceleración gravitacional terrestre, también tenemos la que va hacia arriba, que es la normal, ¿sí? Si están viendo cómo hacer esa figurita, entonces yo todos esos puntos los puedo ocultar y que solo me queden los vectores. Entonces ahí solo me quedan los vectorcitos. Todos los que son mayúsculas son los puntos y los que son minúsculas son los vectores. Y ya dejo eso solo. Si usted le quiere colocar aquí el título, le coloca el título o le cambia de color, ¿sí? Ya va en la iniciativa y en la creatividad que ustedes tengan para hacer eso. Esa es una buena estrategia para hacerlo. Profe, ¿me repite lo de las letras mayúsculas y minúsculas? Eh, eh, en matemáticas nosotros nombramos a los puntos con letras mayúsculas, ¿sí? Los puntos, sí. Los puntos automáticamente se generan con letras mayúsculas. Por ejemplo, si yo quiero crear un punto acá, mire que él me genera puntos con letras mayúsculas, ¿sí? Pero Ah, ya. si yo quiero hacer un vector, el vector él me lo dibuja, pero entonces el nombre de ese vector es una letra minúscula, ¿sí? O sea, el vector vendría siendo la rayita más no el punto. El que tiene la flechita, sí, es. Ok. Sí, entonces ustedes pueden ubicarlo como ustedes quieran, pueden moverlo, ¿sí? Ya va en la creatividad de ustedes. Esas son herramientas para que ustedes puedan hacer esos dibujos de una manera más técnica, ¿sí? En iDrew también lo pueden hacer aquí en GeoGebra, ya ustedes ya eligen, ¿sí? Muchos trabajos los han hecho en GeoGebra y quedan chéveres. Ya también he visto estudiantes que lo han hecho en iDrew y también les quedan muy bien presentados. Porque en iDrew quedan también presentados. Les voy a mostrar un ejemplo aquí que yo ya tengo construido de un iDrew. Perdón, este no es este. Miremos acá en mi iDrew que yo aquí. Ah, yo tengo otro acá. ¿Dónde es que tengo ese otro? Sí, entonces, muchachos, suponiendo que ustedes van a necesitar imprimir entonces miren cómo queda bacano. Yo lo voy a descargar como PDF
y él me descarga eso en un archivo aparte, se me descarga el dibujo, ¿sí? Entonces, mire que hay una forma muy técnica, el desarrollo de ese ejercicio. Que ustedes no quieren el PDF, pues recortan la imagen o que se los exporte como una imagen acá. Les voy a mostrar uno terminadito pues para que ustedes se motiven a hacerlo acá. Voy a abrir aquí una iDraw que yo tengo aquí. Profe, yo Señor, por aquí por el chat le mandé 2 fotos. Yo lo hice, o sea, es que tengo una duda. Usted la vez sí, pasada nos había compartido el mismo programita sí. y yo pues le puse la masa de la masa 1 y la masa 2, pero hay un tercero que no sé qué se le puede poner ahí, que Bueno, espera, mientras que la hice el pues el dibujo completo con con los listo. diagramas que saqué. Ya lo voy a revisar. Entonces, mire, cómo queda ese documento cuando uno lo hace ahí? Cuando uno lo descarga en PDF, queda un formato eh, valga la redundancia, tipográfico, ¿sí? ¿Sí notan cómo queda el PDF de elegante? Bueno, voy a devolverme aquí al chat. Yo miro aquí, el sistema. Voy a mirar, voy a permitirme abrir aquí sistema general. Bueno, listo. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué dato te falta colocar? No, pues ahí me faltan lo que le había dicho al principio, que usted me dijo que pues mañana me explicara lo de las ecuaciones y lo de las fórmulas para Listo, sacar. Pero yo listo. mi duda es si dejo este principal o tengo que hacer el otro que le mandé la fotico, o sea, como que hacer los dos o con uno solo basta. Pero espérame, es que yo estoy viendo un PDF acá todos están viendo lo que estoy compartiendo ahí, ¿cierto? O sea, tu Sí, Sí, pregunta señor. es, si es esta Profe, imagen o cuál. ¿Mandaste dos? sí, mandé 2, profe. Ese fue el que hice ahí en la aplicación que usted nos compartió y el Sí. otro era como que haciendo el programita que usted acaba de utilizar, ese. Espera que quede otra imagen. Esta otra. Bueno. Pero ahí en ese U, que es igual a 0, no sé qué poner, o sea, no sé ahí qué se pone. Y en Ya, la ya, ya, masa ya. 2 me dio 10, pero yo ahí pues no da la manera de poner 10 sino 1, pues no sé si así quedaría bien. Pero ese es otro de GeoGebra o es el de, ese también No, fue con GeoGebra, ese fue con el que yo le mandé el enlace. sí, sí, exactamente. Espérame, si yo lo tengo abierto acá. Yo no lo tengo abierto aquí. No, ese U que parece una U, esa es la letra mu sub mu. Y ese es el coeficiente de fricción, ¿sí? En este caso es cero, usted lo está haciendo sin fricción. Si ese toma un valor, pues habría que tomar ese dato de la fricción, ¿sí? Pero en cero está bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué influiría? Si usted le da un valor a ese mu sub cero, se le va a generar una fuerza que se opone al movimiento. Entonces esa fuerza también entraría aquí a jugar en ese ejercicio. Es esa fuerza que aparece aquí, esa F sub R, que es la fuerza de restitución, que es la multiplicación del coeficiente por la fuerza normal. Ok, profe. ¿Sí? ¿Sí? Pero si me entendió, ¿se le queda claro? Sí, sí, profe, pero ¿dejo los dos o uso solo Los uno? dos dibujos. No, porque, bueno, no, igual aquí tienes el diagrama de cuerpo libre. Pero en el ejercicio le dice que lo realice por separado para la masa uno y para la masa 2. Exactamente, o sea, yo en el documento lo hice, pero No, saqué. agréguelo.
Todo lo que ustedes hagan, entre más muestren lo que han investigado, mejor, lo que han hecho. Ahí les queda el soporte. Ok, profe. Compártanos nuevamente El este enlace. enlace para que los estudiantes que no lo tienen lo puedan de pronto rayar. Yo voy a buscar aquí en el chat a ver si yo los tengo aquí. Ah, bueno, yo les mandé también el de LibreText, está el de GeoGebra. Ah, bueno, aquí es este, copiar vínculo. Yo creo que es este que yo les había mandado. Sí, Voy profe, a lo tengo. volverlo a abrir. Sí. Sí, es ese, Camila. Bueno, miremos este que este está interesante. Miremos que este ya tiene el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas y tiene los cálculos ya realizados. ¿Qué es lo que sucede acá? Que en este caso, pues las masas no se van a poder modificar solamente estos valores, ¿cierto? Puede ser la masa hasta 20 y esta de 3, ¿sí? Sin embargo, pues ustedes pueden adaptar esos valores, ¿sí? Los valores que ustedes van a utilizar, la idea es que no hagan los mismos, ¿cierto? Que de pronto entre los grupos, cada estudiante haga con los valores diferentes. Pero en este caso, para esta investigación que ustedes están haciendo, como están haciendo la modelación con este software, pueden entonces tener en cuenta las masas. Entonces usted simplemente aborda desde el principio el dato con las masas que usted pueda utilizar acá en esa simulación y no va a haber problema. Voy a utilizar este para explicarle aquí el asunto de la fuerza cuando este mu. Observe que cuando este mu es 0, no hay una fuerza que se lo ponga al movimiento. Pero si este mu sub 0 aumenta, miren que aquí hay una fuerza de restitución que es la que está en el piso, que se le opone al movimiento. ¿Sí la alcanzan a apreciar? Sería de resistencia, profe. Esa es la famosa fuerza de resistencia. Y aquí están interesantes porque aquí están las ecuaciones de este sistema acelerado. Cuando cambia de ángulo y cuando está pues plano, ¿sí? Cuando no hay una inclinación acá. Pueden utilizar estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo Bien. una pregunta. ¿Los datos que se ponen en esa misma aplicación son los que hace uno cuando reemplaza con el último número de la cédula? O sea, ya, es que lo del número en la cédula es para que hagan ejercicios diferentes. ¿Sí me hago entender? Pero aquí en esta por ejemplo, quien va a utilizar esta simulación, miren que la masa 1 no pasa de 20 y la masa 2 no pasa de 3. ¿Sí? Pero Ah, ya. si usted dice, no, profe, vea, es que yo lo voy a hacer con 16 y este lo va a hacer con 2.5 o 2.4. Si desde el principio usted declara esas dos que esas son sus variables, no va a haber problema. Y el ejercicio no le va a quedar malo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos tratando de que ustedes busquen información, de que vayan a esos simuladores, de que traten de comprender ese fenómeno y de alguna manera puedan evaluar los cálculos y tengan la certeza de que esos cálculos están quedando bien. Porque una cosa es lo que usted calcula y otra cosa es lo que realmente debe dar el ejercicio, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, esto es una forma de garantizar que el ejercicio les va a dar matemáticamente correcto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. O sea, aquí en GeoGebra ustedes pueden encontrar, señora, Disculpe, profe, le hago una pregunta. ¿quién me habló? Dayana. Yo. ¿Dayana? Sí, Dayana. Sí, pregúntame. Profe, usted había explicado sobre el
ejercicio de, sobre el ejercicio anterior que la compañera Mariana pues, le había mostrado, sino que yo estoy un poquito enredada. En este caso, se hallan las dos, bueno, yo hallé las dos aceleraciones, yo hice dos gráficos. Sí, Yo hallé las dos aceleraciones y yo hallé una tensión. sí. Porque creo que usted ahorita estaba diciendo que como son, bueno, hay otra tensión, pero digo que eso era igual a 0. ¿En qué ejercicio estás trabajando? Ese es el ejercicio D, profe. De hecho, yo se lo compartí al foro, pero pues El todavía ejercicio de la Sí. tarea. Sí, señor. El ejercicio de, miremos el ejercicio de el sistema acelerado. Sí, señor. En ese caso, yo hallé las dos aceleraciones, ¿cierto? De la masa 1 y la masa 2. Sí, Y yo hallé la tensión 1. Bueno, que es la tensión de la masa 1. sí. En este caso solamente sería ya la tensión 1, ¿cierto? Voy a leerme el ejercicio entonces acá. Obtenga las ecuaciones a partir del gráfico libre y encuentre los valores para las tensiones y la aceleración de cada bloque. Sí, entonces, en este dibujo, ¿cuáles son las tensiones? Entonces aquí yo se las estaba mostrando aquí en el gráfico. Voy a volver a ese sistema acelerado. Yo donde lo estaba trabajando aquí en el otro perfil. Acá, ¿cierto? Entonces, me imagino que lo está trabajando sin resistencia, ¿cierto? Entonces acá, ¿cuáles son las tensiones que hay que hallar acá? Entonces vamos a mirarlas acá. Entonces miremos acá. Entonces, ¿cómo se halla esta tensión? Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Cómo será la tensión que se genera en este cable con la que se genera en este cable? ¿Serán diferentes o serán las mismas? Antes de hablar, Pues, profe, yo no sé. ¿Son las mismas? El valor de la tensión es la misma, porque como están sujetos al mismo dispositivo, esta tensión de este lado tiene que ser igual a la tensión de este lado. Lo que yo les decía ahora es que la sumatoria de fuerzas siempre tiene que ser igual a 0. Esa es una de las leyes fundamentales de Newton, que en un sistema las sumatorias de fuerzas tienen que ser igual a 0. Entonces, por eso es que en el desarrollo de los ejercicios uno igual a 0 y despeja la masa, ¿sí? Miremos en este caso acá, vea. Aquí tenemos, ¿cuál era la aceleración 1? Nosotros la podríamos despejar de aquí, ¿cierto? ¿Con qué ecuación? Con la que aparece aquí. Tensión menos la fuerza de la masa 2 en X, que es este P2X, menos la fuerza de restitución. En este caso la fuerza de restitución es 0, o sea que no afecta en nada. Todo dividido entre el promedio de las masas. Perdón, entre la suma de las masas. O sea que si tú hallaste una tensión, va a ser la misma de este otro lado. No sé si resuelvo tu pregunta. Sí, profe, pero es que yo no sé, porque, o sea, yo la fórmula la hice de otra manera. No sé si está correcta. Vea, pues para calcular la tensión es este mismo ejercicio. ¿Con qué valor de la masa lo hiciste? Bueno, la masa 1 es 6 kilogramos y la masa 2 es 3. Pero ves, la masa 1, 6. Sí, señor. Bueno, en este modelo pues no permite hacerlo, pero simplemente es que usted reemplace bien en estas ecuaciones que lo voy a mandar aquí por el chat. Aquí están los cálculos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo calcular la masa 1 por la aceleración 1?
Aquí están todos los datos. Obviamente los valores que hay ahí, pues son con las masas que están en este ejercicio, ¿sí? Pero usted lo puede hacer utilizando los datos suyos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, este, este peso 1, pues es ¿quién? Pues es la masa 1 por la gravedad, ¿sí? Profe, o sea que esta A no significa aceleración, sino gravedad, porque es que eso me confunde, No, es porque yo que tengo una fórmula también no, es que diferente. No, la aceleración es lo que mueve el sistema, ¿cierto? En este caso, ese sistema no lo está moviendo ni un motor, ni lo está moviendo la mano humana, nada. ¿Qué es lo único que hace que se mueva ese sistema? El peso de esta masa que lo lleva hacia abajo. Entonces eso hace que este de aquí se acelere. Eso es lo que pasa. Entonces, en ese caso, la aceleración acá está relacionada con el peso de esta masa. ¿Sí? O sea, para poder que eso se mueva, ¿qué tiene que suceder? Que la masa 1 sea más grande que la masa 2, ¿o no? ¿Siguen ahí? Sí, pero aquí estamos. sí, Pero profe. Listo. debe ser superior para que genere la fuerza. O sea que Exacto. esa O sea, igual. espérame, pero escúchame. O sea, yo ya quiero saber cuál es la duda. O sea, si le preguntan por la aceleración de un sistema, no vayas a decir que es la gravedad. No, porque eso depende de las masas. Porque como es una fuerza, entonces siempre es masa por aceleración. Entonces, cuando uno tiene todas estas fuerzas en juego es donde empieza a igualar, ¿sí? Es verdad que la fórmula que utilizaríamos esa es la aceleración igual, tensión, esa, Menos, menos, lo va a hacer el recortecito, se lo va a mandar listo. sí, y ahí se hallaría la aceleración, solamente la aceleración en general. Sí, espérame, yo le mando ese recortecito acá al chat. Ahí se la mandé. Muestra, a ver, yo les ayudo también con esas otras ecuaciones. Entonces voy a mirar acá, voy a hacer, ya se busqué esa, voy a buscar aquí otra. ¿Cuál es el otro sistema que hay? El ascensor, Profe, el ascensor. ¿cierto? Falta el ascensor. Entonces vamos a mirar aquí el ascensor. Uno que sea bien chévere aquí, una simbolización del ascensor. Bueno, este está en francés, pero este está muy pesado. Está muy pesado. Se pegó. Pero a ver si yo tengo este en el ascensor aquí, la tensión de las cuerdas, máquina de algo. Bueno, yo leo el del ascensor aquí, ¿cuál programa nos sirve? Ah, bueno, el del ascensor, ¿cómo ya lo ponemos? Listo.
Bueno, miremos el del ascensor aquí. ¿Dónde está el del ascensor? Leyes de Newton. Leyes de Newton. No tengo el ascensor acá. Bueno, no tengo aquí en la mano una del ascensor, pero yo mañana cuando llegue a la universidad se los comparto desde allá, se los comparto al grupo. El del ascensor. Ostras, de cuerpo libre, ascensor. No, ese se los voy a quedar debiendo hoy. Ese sí se los puedo compartir mañana. Yo busco uno bien, bien interactivo. El ascensor. Yo miro aquí que me están preguntando aquí en el chat. Bueno, me están preguntando aquí por fuerzas de fricción. ¿Eso está relacionado con cuál ejercicio, señorita Luzbeni? Profe, antes de que continúe con la compañera, me gustaría mucho que me regale alguna explicación sobre el ascensor, porque yo estoy pegada en las ecuaciones. Sí, profe, yo Listo. apoyo esa idea. Bueno, espérame un segundito, mira, yo hago aquí, que tengo muchas pestañas abiertas. Espérame un segundito acá. Espera un segundito que esto se me va a bloquear porque tengo muchas cosas aquí abiertas. Ya le abro el del ascensor. Gracias, profe. Bueno, entonces, vamos entonces con las del ascensor. Bien, entonces, espere que no está proyectando acá. Bueno, me confirman si están viendo la del ascensor.
¿Sí? Sí, señor. Sí, Bueno, profe. entonces, en este ascensor es un caso particular de un sistema acelerado. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aquí vamos a tener algo en particular y es que, por ejemplo, este ascensor solo va a estar sometido a dos fuerzas, ¿sí? A una fuerza que lo está jalando hacia el piso y la otra fuerza es la que le ejerce el motor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, ¿cuál es la ecuación que me modela a mí el peso? ¿Cuál es la que me modela a mí el peso? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo calculamos el peso? ¿Fuerza es igual a qué? ¿A masa por aceleración? A masa por aceleración, muy bien. Entonces ahí le mando la primera. Entonces el peso es masa por aceleración. Entonces en esa figurita ya tenemos una fuerza y es el peso que es masa por gravedad. Listo. Bien. Ahora, la tensión de la cuerda T, esa la vamos a llamar entonces la fuerza de tensión T. Y esa fuerza de tensión T, ¿cómo la vamos a hallar? Profe, Entonces, disculpe. señora, Es que todavía se ve el PDF, no sé si está en otra pestaña. sí, espéreme ya. Gracias. Es que cuando lo voy a compartir aquí en pantalla, dame un segundito, yo corrijo los problemas técnicos acá. Bueno, ahorita sí verifiquemos si me ven las fórmulas que yo les estaba compartiendo. Sí, profe. Veo un que dice diagramas de cuerpo libre. Es el diagrama de cuerpo Ok, libre. gracias. Entonces, ahí en el diagrama de cuerpo libre, entonces, ver cómo lo hago aquí para que se me vea doble pantalla aquí. Es que cuando le doy compartir toda la pantalla se me queda fijada en una sola y no me muestra la otra. Entonces me toca aquí hacer un artilugio para poder mostrarle las dos. Toca quitar otra vez esto. Es compartir pantalla. Bueno, no sé si ya se ven las dos. Sí, profe, se ven las dos ventanas. Bueno, listo. Entonces, miremos acá. Entonces, ojo, listo. Entonces acá. Lo que pasa es que quiero hacer otro recorte aquí. Bueno, entonces voy a hacerlo aquí donde está el diagrama de cuerpo libre. Lo que pasa es que como no tengo digitalizado, ahora me toca hacer aquí con el mouse y no me va a quedar muy derechito. Entonces, vea, voy a tratar de simular aquí el dibujito. Voy a dibujar aquí el ascensor, ¿sí? Y voy a ir y voy a tratar de dibujar lo que se está formando ahí. Vamos a suponer que es así. Uy, esto quedó horrible. Vamos a suponer que es así. Es que como no tengo aquí eso, pero ahí me disculpan. Vea, vamos a suponer que es así. Entonces, va a rayar con rojo. Va a rayar con rojo acá. Entonces, este W, que es la primera fuerza, es la que nosotros encontramos acá. ¿Cierto?
ese es el W. ¿Es quién? Masa por aceleración, ¿cierto? Y viene la otra, que es esta. ¿Esta sería quién? La de aquí para arriba. Uy, no, estoy torcido hoy. ¿Esta sería quién? Sería la tensión. ¿Y esa tensión cómo la voy a hallar? Pues, entonces, esa tensión está relacionada con el ángulo con que está jalando el motor. ¿Con qué ángulo está jalando el motor en este caso? Un ángulo de 45 grados, ¿no? 45 grados, ¿cierto? Entonces, esa tensión que hay aquí, esa fuerza de tensión va a tener dos componentes. Va a tener una componente en X. O sea, esta fuercita que hay aquí es la misma que se genera acá. Entonces, esa fuerza va a tener una tensión. Va a tener una en X. Uy, no, yo me voy a pasar a la hidro mejor. ¿Sí? Qué pena con ustedes. Tengo aquí la hidro que yo estaba viendo. No sé, la hidro. ¿Dónde me quedó la hidro? Sí, me quedó. Bueno, entonces voy a tratar de hacer ese esquema acá, en este hidro por aquí abajito. Entonces, listo, voy a dibujar la cajita. Voy a dibujar el ascensor, vea el ascensor aquí. ¿Sí? Y por aquí a este lado hay un motor. Voy a hacer ese motor como si fuera aquí una estrellita. Voy a hacer ese motor aquí. El motor está jalando este elemento, ¿cierto? Lo está jalando. Vamos a suponer que es así. Vamos a suponer que es así. Listo. Se supone que el ángulo que forma con la horizontal, ¿de cuánto es? ¿De cuánto es este ángulo que hay aquí? ¿Este es de cuánto? 45 grados. De 45 grados. Listo. Entonces, vamos a dibujar entonces las fuerzas. La primera fuerza, que es esta, ¿cómo la llamamos? Esta fuerza de aquí, que es el peso. Entonces usted la halla ahí el peso. ¿Cómo es? Masa por Masa por aceleración. aceleración. Eso, entonces masa por aceleración. Entonces en este caso, entonces ese W es igual a la masa por la aceleración. En este caso, lo que lo jala es la gravedad, entonces es mg. ¿Sí? Masa por gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Usted ya después lo Sí, reemplaza profe. ya. Listo. Ahora bien, vamos con la otra fuerza, que es la fuerza que aparece aquí, que es la fuerza de ¿qué? La de La aquí de De la para tensión. arribita. tensión. De la tensión. Esa es la fuerza de la tensión. Y esa fuerza de tensión, esta que es la tensión mayúscula, esa fuerza de tensión se descompone en dos coordenadas. Entonces, ¿cómo hago para hallar esa fuerza de tensión? Pues esa fuerza de tensión se descompone de la componente en X y de la componente en, uy, y de la Y. componente en Y. Entonces, en estas dos composiciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí? Que para hallar las dos composiciones de esa tensión, entonces, en X es T por coseno de 45, ¿sí? Y en Y sería, entonces, ¿quién? T por seno de 45. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, esos son, yo que hoy estoy dibujando asqueroso, ahí me disculpen porque ya son las 9:30 y me he comido, debe ser el hambre. Entonces, la idea es tratar de resolver estos interrogantes. Voy a hacer aquí, entonces vamos a continuar con las otras ecuaciones.
Voy a continuar entonces con las otras ecuaciones. Voy a dejar fija esta, el iDrew. Es que como estoy trabajando desde el computador portátil, es un poco más difícil de trabajar que el que tengo en la oficina. Voy con el iDrew. Listo, bueno, entonces vamos ahí con el iDrew. ¿Ya están viendo el iDrew? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces de ahí de ese iDrew, vamos a mirar entonces con un ejercicio en específico. ¿Les parece, les parece o qué? Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, señor. deme el valor de la masa entonces, por ejemplo. 27. Con 27 kilogramos. Listo, entonces vamos a calcular entonces, vamos a levantar entonces ese ascensor. Entonces, vamos a calcular entonces la fuerza, el peso. ¿Cuánto les da el peso? ¿Cuánto les da el peso? ¿Cuánto les da el peso ahí entonces? Me da 264,6. Exacto, entonces ese peso es igual a 264,6 newton. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ahora bien, vamos entonces a verificar entonces el siguiente, o sea, ¿cuál es la componente en Y de la tensión? Este por seno de, en este caso sería ¿quién? 45. En este caso sería seno de 45 grados, ¿cierto? Y el otro sería entonces el Tx, la tensión en X sería T por coseno de 45. 45. Entonces, listo. ¿Qué nos faltaría aquí? ¿Quién es el valor de T? Entonces, observen aquí. Aquí el ascensor no se está moviendo. El ascensor solamente está ahí en un punto de equilibrio. ¿Sí me hago entender? Entonces, si de aquí para abajo está jalando con 264,6 newtons, de aquí para arriba, ¿con cuánto estará jalando? Con el peso que La tiene el idea es, ascensor, la idea es 27. calcular entonces esta parte, ¿cierto? Entonces, miremos entonces aquí en esta parte. Entonces, aquí nosotros tenemos la tensión en Y, ¿cierto? Tenemos la tensión en Y y tenemos la tensión en X, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la tensión en Y? ¿Cuánto vale la tensión en Y? ¿Cuánto tiene que ser este valor? Solo la coordenada Y. O sea, en el eje horizontal, ¿cuánto jala hacia abajo en Y? ¿Cuánto jala? ¿El mismo peso o no? Sí, profe, a mí me dio igual peso, me dio
707, pero pues no sé si alguno de los compañeros lo dio diferente. Sí, exacto. Sí, o sea, lo que estamos haciendo es descomponiendo las fuerzas, ¿cierto? El valor de esta tensión que nosotros tenemos aquí en Y es la misma tensión que está jalando aquí, ¿cierto? Que es esta misma de acá, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿cuál es la tensión en X? Entonces vamos a hallar la tensión en X. Entonces, ¿cuál es la tensión en X? O la tensión completica. Despejémosla de aquí, vea. De aquí, ¿quién es T? Pero si están entendiendo lo que yo les estoy dando, les estoy mostrando. Yo necesito mirar las tensiones. Entonces, yo voy a mirar, en el peso me está jalando con esta magnitud, ¿cierto? Hacia abajo. Esta tensión que hay aquí es la misma tensión que se genera aquí en este cable, ¿cierto o falso? Sí, profe. Listo, entonces, yo voy a descomponer entonces, esta tensión en Y tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 264. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, de aquí despéjenme T. ¿Quién es T? ¿Quién es T? Es 246.6 dividido de 945. ¿Sí? Ese es el despeje. Y ese es el valor de T. ¿Cuánto les da ese T? 374.2. 374.2 Newton. O sea que ese es el valor de T. Entonces nos falta encontrar ahora sí la tensión en X. ¿Cuánto vale la tensión en X? Bueno, no es necesario porque ya encontramos la tensión. ¿Cuánto sería la tensión en X, por así decirlo? Pues aquí, la tensión en X sería ¿quién? T, que es ¿cuánto? 374.2 por coseno de 45. Entonces, ¿cuánto nos sale la tensión en X? 264.59. ¿Cuánto? 264.59. 264.59. Muy bien, esa es la tensión en X. ¿Qué más dice el ejercicio que hay que hacer? ¿Qué dice el paso 3? Encuentre los valores para la fuerza del motor, aceleración y tensión. Para ello tenga en cuenta los valores de las masas de cada uno de los objetos. Bueno, entonces, la tensión ya la tenemos. ¿Cuánto nos dio la tensión? La tensión nos dio 374.2. Es el valor de la tensión. ¿Qué otro dato te falta? Aceleración y fuerza del motor. Bueno, ¿qué fuerza necesita el motor para levantar 27 kilogramos? ¿Cuánto tiene que hacer de fuerza este motorcito para poder levantar esos 27 kilogramos? Tiene que ser mayor a la masa, ¿no? No, o sea, tiene que ser 374.2 para poder jalar esa masa. O sea, es la tensión en... Exacto. Ok, gracias. Porque para poder que eso se mueva, tiene que jalar esa, o sea, tiene que ser mayor ¿a qué? A la masa por la gravedad que lo está sosteniendo. Porque si no es mayor a ese valor, pues no va a poder subirlo. Por eso mire que el peso es 264, pero para poder arrastrar todo ese sistema con un ángulo de 45, tiene que aplicar una fuerza de 374.2 newton. ¿Sí?
Comprendido, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Qué otra cosa le preguntan ahí en el ejercicio? La aceleración. Sí, señora, aceleración. Listo, entonces ahorita calculemos la aceleración. ¿Cómo calculamos la aceleración? ¿Qué datos tenemos? Tenemos la masa como tal, Sí, tenemos el peso del ascensor, exacto. eh, y tenemos lo de la fuerza del motor. Listo, entonces tenemos que mirar entonces cuál es la fuerza neta que vamos a tener ahí. Entonces voy a volverme aquí Light Draw. Acá, entonces voy a rayar aquí. Listo, entonces voy a retomar los datos. ¿Qué tenemos? Tenemos la masa que es de ¿cuánto? 27 kilogramos. Tenemos también la tensión, ¿cierto? Entonces tenemos masa que es igual a 27 kilogramos. Tenemos también la tensión, voy a volver a escribir aquí, la tensión que es igual a 374.2 newton. Tenemos también la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos también el peso. Vamos a colocar todos estos datos acá. Tensión, gravedad y me falta el peso que lo tengo aquí. Listo. Tengo esos datos. Ahora, ¿cómo analizar esos datos para poder encontrar la aceleración? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la aceleración o la fórmula que me permite a mí calcular la aceleración? Entonces, la fuerza es proporcional ¿a quién? A la masa por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo despejo la aceleración de ahí? ¿Cómo espejo la aceleración? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. ¿Cómo Sí, espejo señor. la aceleración de aquí? Ayúdenme a espejar la aceleración, pues. ¿Qué es la aceleración? Masa, ¿no es masa por gravedad? Masa sobre fuerza. Al revés. Fuerza sobre Fuerza masa. sobre masa. Lo que está multiplicando pasa a dividir y viceversa. Entonces, ahí yo tengo que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Pero entonces, ¿cuál es esta fuerza? Hay que agregarle aquí a esto, que eso es la fuerza neta. ¿Sí? Está la fuerza neta. ¿Y qué es la fuerza neta? Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Cuál será la fuerza neta en ese sistema? ¿Cuáles serán las fuerzas que interactúan? Entonces, tenemos aquí que esta fuerza neta, la fuerza neta es igual a ¿quién? Entonces, miremos qué fuerzas están interactuando. Entonces, ¿cuáles son negativas y cuáles son positivas? Entonces, ayúdenme ustedes. ¿Qué fuerzas están interactuando ahí? ¿La más grande es cuál? La fuerza de tensión. La fuerza de tensión. Y como es hacia arriba, es positiva. ¿Y cuál me está alando? La de peso. La La del gravedad. peso. ¿Sí? La del peso. Entonces, aquí vuelve y aplica. La sumatoria de fuerzas siempre es igual a 0. Entonces, aquí tenemos la fuerza de tensión y la fuerza de la gravedad. Entonces, calculemos esa fuerza neta, ¿quién es? Entonces, ¿cuál es la fuerza neta? La tensión, ¿cuánto nos dio? 374.2 newton. Y a eso le voy a quitar el peso. Y el peso es de 264.6 newton, ¿cierto? ¿Cuánto me da esa resta? 109.6. 109.6 newtons. 109.6 newtons. Listo. O sea que la fuerza neta es 109.6 newtons. Listo. Entonces voy a aprovechar este valor acá y lo voy a escribir. Entonces, listo. La fuerza neta
la fuerza neta es igual a 109.6 newtons. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Entonces ahorita sí. ¿Cuál es la aceleración? La aceleración entonces sería 109.6. Esto es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? No, pero eso no me gustó así. Control, voy a borrarlo. Voy a borrarlo acá. Entonces aquí tenemos 109.6, ¿cierto? Dividido la masa. ¿La masa es cuánto? 27. 17. 27. Entonces aquí voy a colocar las unidades. ¿Qué unidades nos quedó esto? Entonces aquí, ¿qué unidades nos quedó? Entonces nos quedó, arriba nos quedó kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cuáles son las unidades de estos kilogramos? Perdón, de este 27. Entonces es kilogramo. Kilogramos. ¿Sí? Kilogramo. Entonces aquí vamos a hacer la ley de Charles Machete. Vamos a cancelar entonces kilogramo con kilogramo. ¿Y qué unidades me quedaron entonces? Metros sobre segundo cuadrados. Segundos cuadrados. Que es consistente con la de aceleración. Entonces ahorita tenemos que la aceleración es entonces esa división. ¿Cuánto nos da? Por favor, alguien que me ayude con ese cálculo. 109.6 dividido 27. 4.06 Entonces eso da redondeado 4.06 metros sobre sobre el segundo cuadrado. el segundo cuadrado. Y ese sería el valor de la aceleración. Este es el mismo principio que se utiliza en todos los ejercicios. ¿De qué varía? Que por ejemplo en este el ángulo es de 45, que en el plano inclinado entonces de 90. Hay otro que es con un ángulo de 30. Entonces ahí influyes, entonces son los ángulos y obviamente las masas. Entonces esa sería la aceleración de ese sistema. ¿Qué otro dato faltaría en el ejercicio? Faltaría comprender, listo, aceleración, la fuerza del motor ya, la aceleración y la tensión ya. Esos serían los datos. Gracias, profe. ¿Qué les pareció este? Un poco más entendible. Muchas gracias, profe. Sí, me queda más claro. Listo, muchachos. Bueno, yo ya los voy a dejar, muchachos. Oh, claro, profe, sí. Ya, ya está haciendo hambrecita, muchachos. También ustedes vayan y organicen lo que tengan que organizar y completen esa actividad. Ustedes saben que me pueden preguntar por el Teams. A veces en foros me demoro porque como son 312 estudiantes, serían 62 subgrupos. Mientras uno va y visita todas esas entradas, uno se demora un poco. Pero yo también respondo por Teams. Ustedes me preguntan y de una. Y si ustedes ven que de pronto van a necesitar una asesoría adicional, me dicen y la pactamos y nos sentamos y rayamos. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Dios le pague. Vean, Gracias, les profe. voy a compartir ese enlacecito. Gracias. Gracias, Les voy a profe. compartir ese enlace a iDrupal para que miren esas ecuaciones ahí y las tengan ahí también. Listo, Se profe, los mando, gracias. pues. Listo, muchachos. Que tengan una buena noche. No olviden finalizar la... bueno, por aquí hacen el ejercicio 4, ¿qué diagrama de cuerpo libre pueden hacer? Listo, Mariana. En ese ejercicio 4, la mayoría de estudiantes se están confundiendo con la forma de interpretar, porque en el enunciado habla de la construcción en Colombia y hay una grúa con un bloque. Y en el ejercicio abajo está la descripción de un ejercicio similar. ¿Qué es? Es un bloque que se está arrastrando en un plano inclinado y tiene un coeficiente de fricción. Es eso.
Entonces ahí ustedes ya cambian el valor de la masa y tratan de hacer el planteamiento del ejercicio con esos mismos principios. Bueno, pues muchas gracias. Listo, muchachos. Que tengan una buena noche. Gracias, profe. Gracias, lo Hasta profe, mismo. luego. igualmente. Bueno, hasta luego. Gracias, profe, hasta mañana. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, muchas Chao, gracias. chao. Chao. Chao, Profe, chao, feliz hasta noche, luego. muchas gracias. Gracias igualmente.